Vamos a Salmo 32. Salmo 32. Comenzando con versículo 1, dice aquí, Salmo de David, másquil, eso se ha prescrito ahí. Bienaventurado el perdonado de rebelión, el encubierto de pecado. Bienaventurado el hombre a quien no contará Jehová la iniquidad, ni hubiere en su espíritu engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemido todo el día. Porque de día y de noche se agrava sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te notifiqué, y no encubrí mi iniquidad. Dije, yo confesaré contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará todo misericordioso a ti en el tiempo del ayar. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me guardarás, con clamores de libertad me rodearás. Selah. Hacerte entender y enseñarte el camino en que andarás. Sobre ti afirmaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Con cabestro y con freno su boca ha de ser cerrada para que no lleguen a ti. Muchos dolores para el impío, y el que espera en Jehová misericordia le cercará. Alegraos en Jehová, y gozaos justos, y cantar todos los rectos de corazón. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias Señor por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de Salmo 32. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, con el nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de los salmos. Y por fin vamos a comenzar Salmo 32. Y comenzando con el prescrito que está ahí, dice Salmo de David, entonces fue escrito de David, nuestro salmista especial. Y dice ahí másquil, y eso significa sabiduría, sabiduría. Entonces este salmo tiene un montón de sabiduría, como ya viste cuando estábamos leyéndolo. Entonces lo que queremos hacer es mirar y exposar toda esa doctrina, toda esa sabiduría, y ver cómo se aplicó a los santos del Antiguo Testamento como David, y también cómo se aplica a nosotros hoy en día. Y bueno, según mis estudios, mayormente fueron hechos por lo de hermano Wiersbe y su manera de dividir algunos salmos. Yo encuentro como estas divisiones en este salmo y vamos a exponerlos según estas divisiones. Comenzando con versículos 1 y 2, que tiene que ver con las bendiciones de perdón y remisión, que son para cualquier santo, en cualquier testamento. Versículos 3 y 4 muestra claramente la carga de convicción que estaba sintiendo David en ese tiempo. Versículo 5 muestra el consuelo de confesión, es decir, el resultado de él, por fin hablando de Dios acerca de sus pecados. Versículos 6 y 7 puedes mirar como un clamor de libertad, y eso es David clamando a Dios por la libertad que tiene por él. Y versículos 8 hasta 11 puede ver como la voz de consejo, es decir, Dios consejando a los santos. Entonces, como David a veces habla por la perspectiva de Jehová y no por él. Entonces hoy solamente vamos a exponer versículos 1 y 2, mirando un poco acerca de pecado, acerca de remisión y las bendiciones para los que pueden, que buscan a Jehová acerca de su pecado.
Y yo diría que hay tres conceptos claves aquí, que son el pecado, el perdón y la remisión. Y mirándolos, vamos a entender por qué David dijo que era una bendición obtener esas cosas en el Antiguo Testamento. Hay muchos que piensan que Dios no había perdonado a nadie en el Antiguo Testamento, pero es obvio que sí, leyendo esto. Bueno, leyendo versículos 1 y 2 otra vez, antes de hablar de las categorías de pecado que son mostrados aquí, David dijo: bienaventurado el perdonado de rebelión, el encubierto de pecado. Es decir, las bendiciones para alguien que recibió el perdón y fue perdonado ¿de qué? De rebelión, y con su pecado fue cubierto en una manera. Bienaventurado el hombre a quien no contará Jehová la iniquidad. Entonces nota que perdonado es un hombre a quien Dios decide no contar su iniquidad, resultando en siendo perdonado de su rebelión y encubierto de su pecado. Entonces, todo eso conecta. Y como ves, hay tres categorías de pecado ahí. Ni hubiere en su espíritu engaño. Entonces la bendición tiene que ver con Dios haciendo algo a esta persona, a este hombre, según el pecado. Entonces la pregunta es, ¿qué son esas categorías de pecado? ¿Qué significan? ¿Y por qué es tan importante que Dios te bendice en esta manera? Vamos a comenzar con iniquidad en versículo 2. Dice ahí: bienaventurado el hombre a quien no contará Jehová la iniquidad. Entonces iniquidad, siguiendo ahí, ni hubiere en su espíritu engaño. Iniquidad es algo conectado con el espíritu de alguien. Y David dice que si Dios no cuenta su iniquidad, eso es una bendición. Entonces, ¿qué es eso? Job 10. Job 10, como ves, si está en su espíritu está adentro de ti. Es algo espiritual. Ok, eso es obvio, Manuel. Sí. Pero hay muchos que piensan que iniquidad es algo físico, entonces no es tan obvio. Job 10 y versículo 14, Job dice aquí: si yo pequé, acecharme has tú, y él está hablando de Jehová, que Jehová le da una marca, un blanco a él por pecando, y no me limpiarás de mi iniquidad. Entonces, si alguien está activamente cometiendo iniquidad, Dios se da cuenta de eso y por eso le acecha, y Él no va a limpiar su iniquidad. Pero la bendición es a un hombre que no está recibiendo esa cuenta, para decirlo así. Entonces, Job mostrando la diferencia ahí. Job 6 y versículo 30. Job otra vez dice aquí, que ya vimos que es en su espíritu y tiene que ver con si Dios no da cuenta, no cuenta su pecado, o si Él presta atención a eso y no va a limpiarlo. Job 6 y versículo 30 dice: si hay iniquidad en mi lengua, o si mi paladar no entiende los tormentos. Y nota que la iniquidad está en su lengua, tiene que ver con lo que dice, lo que sale de su lengua. Llamamos los idiomas lenguas, por eso, lenguaje. Tiene que ver con sonido. Palabras según Cristo son espíritu y vida. Los de Él son vida, los de los hombres usualmente son muerte. Entonces la iniquidad es un tipo de pecado conectado con su espíritu y tiene que ver con lo que dices, lo que sale de dentro de ti y resulta en comunicación a otros. Es como si fuera que tiene raíz en su propio corazón en lugar del corazón de Dios. Buen ejemplo de iniquidad, Ezequiel 28. Ezequiel 28, el primero que cometió iniquidad. ¿Es Adán, Manuel? No. Ezequiel 28, no fue Adán. Adán no fue el pecador original.
Ezequiel 28 y versículo 15. Y vamos a 14 para ver en contexto de quién el Señor Jehová está hablando. Y dice aquí, 14, tú, querubín grande, que cubre, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego anduviste. Entonces parece que Dios está hablando con un querubín grande, especial, que cubrió a Dios, como cubrió su trono, estaba encima. Hay 4 querubines ya alrededor del trono, pero no hay uno encima que cubre, porque algo pasó con ese querubín. Versículo 15. Acabado eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, es decir, fue hecho completo, como perfecto, fue acabado por Dios. Entonces no fue que él faltaba algo, de ninguna manera. Hasta que se halló maldad en ti, adentro de ese querubín. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad. Se llenó, no tienes que llenar algo por adentro. Y pecaste, mostrar la conexión. Y yo te eché del monte de Dios y te eché a mal de entre las piedras de fuego, oh querubín que cubre. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y si sigues leyendo vas a dar cuenta que eso refiere a Satanás. A Satanás, Lucero. Era un querubín grande, pero fue cambiado de ser la serpiente rolliza. ¿Por qué? Por su iniquidad, por su contratación, hablando palabras que salió de dentro de él a otros seres celestiales para incitar rebelión y pecado contra Dios. Satanás era el pecador original y lo hizo por iniquidad. Salmo 36. Salmo 36. Entonces, iniquidad, porque sale de dentro de nosotros y tiene que ver con palabras, usualmente son palabras que son contra la palabra de Dios, como viste ahí. Entonces, algo como soberbia, eso es iniquidad. Si ven, yo no puedo ver soberbia, no puedo aguantarlo en mi mano, pero sabemos a qué se refiero yo. Okay. Es una característica de alguien que sale de dentro de ellos y se manifiestan en sus acciones. Salmo 36 y versículo 3. Dice aquí, David dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Entonces, palabras de su boca, de la lengua, tiene que ver con fraude. No quiso entender para hacer bien, es decir, mentiras contra la verdad. No haces lo bueno, sino lo malo. Nota que lo malo puede parecer bueno, pero por iniquidad, por fraude, resulta en algo malo, porque no es algo puro según las cosas de Dios. Salmo 7, versículo 14. Salmo 7 y versículo 14 dice, David dice aquí, he aquí, ha tenido parto de iniquidad, y concibió trabajo, y parió mentira. Wait, what? Entonces la concepción de otro pecado es iniquidad. Lo que ves ahí. Es el inicio de los otros tipos de pecado que hay. Comienza adentro de ti, tomando la decisión de desobedecer las palabras de Dios para sus propias palabras, sus propios pensamientos. Algo contra lo que Dios quiere. Entonces, cuando David dice, bienaventurado al hombre, a que Dios no contará iniquidad, eso es inmenso. Porque ¿cuál hombre no había hecho iniquidad?
David él mismo en Salmo 51 admite claramente que él peca. Entonces él no es una excepción. Entonces esta bendición es inmenso. Es como Dios diciendo que sí, yo sé lo que había hecho, pero también sé que estás tratando de buscarme y por eso voy a poner su iniquidad al lado y tener comunión contigo para que puedas tratar de mejorar su vida y su perspectiva y todo eso. Hasta que yo puedo cambiar su interior y hacerte mejor para que dejas de cometer esa iniquidad. Entonces, qué bendición. Porque si Dios puede cambiarte por adentro, eso es algo que puede ser permanente. No es algo temporal, ¿sí ven? No fue que cogiste religión por ahí. No, eres diferente. Eres un hijo o hija de Dios. Y bueno, eso nos lleva a rebelión. David dijo en Salmo 32 y versículo 1, bienaventurado y perdonado de rebelión. ¿Qué es rebelión exactamente? Primera de Crónicas 10. Primera de Crónicas es después de los libros de Reyes. Primera de Crónicas 10 y versículo 13 dice: Así murió Saúl por su rebelión con que se rebeló contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Y por qué consultó al Pitón preguntando, y no consultó a Jehová? Por eso causa le mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, ¿qué había hecho Saúl? Número 1, no escuchó la palabra de Jehová, siguió su palabra, iniquidad, comenzó ahí. Dios dijo, mata a todo enemigo, él quería quedar con las cosas de ellos y con algunos, como el rey. Y muchas otras cosas. Hasta que Samuel dijo a él que Dios dijo que va a traspasar el reino a otra persona. Llegó a un punto que Dios dejó de hablar a Saúl y no quería hablarle más porque siempre siguió desobedeciéndole. Y por eso Saúl, tratando de buscar a Dios, buscó un pitón para hablar con Samuel, esperando que Samuel pudiera decirle la palabra de Dios. Y eso confundió mucho al pitón, porque Samuel realmente subió del seno de Abraham. Ella pensó que va a recibir un espíritu familiar, un demonio. Pero, oh no, eso es realmente Samuel. Y sí, Samuel le dio una palabra diciendo que va a morir mañana. Eso ¿qué pasó ahí? Entonces mira que rebelión tiene que ver con algo activo, algo que realmente haces, que es contra la ley de Dios, es algo físico, no espiritual, manifestando lo que ya había pensado. Okay. Josué 22. Por eso creo que la Biblia dice que rebelión es como el pecado de brujería. Por eso lo dice que brujería es algo activo. Okay. Josué 22 y versículo 16 dice, toda la congregación de Jehová dicen así: ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, volviéndoos hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para hacer hoy rebeldes contra Jehová? Bueno, no dice rebelión. Sí, pero nota que dice rebeldes. Los rebeldes hacen ¿qué? Transgresión. Ya aprendiste otra palabra de rebelión. Vas a ver eso en la Biblia, que a veces rebelión se llama transgresión. Por ejemplo, Primera de Juan 3, Nuevo Testamento. Primera de Juan 3. Parece que ahí en Josué está diciendo por qué haces contra las cosas de Dios, por qué había cumplido algo que es contra la palabra. Algo hecho ya. Un pecado de comisión, si quiero decirlo así. Eso es rebelión.
Primero de Juan 3 y versículo 4 dice: cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Esa es la conexión a la ley. Entonces David dice que la bendición aquí es que Dios está dispuesto a perdonar a alguien que ya había cometido rebelión. A lo menos con iniquidad, es algo que estaba aquí en su corazón, pero no lo había cumplido hasta que tenía consecuencias a otros en su alrededor, en su comunidad, por haciendo eso. Y Dios dice: yo puedo hacer las cosas para que no cuento su iniquidad y trato contigo, para tener comunión contigo, y puedo perdonarte. Y como muchos saben, si tratas de perdonar a alguien, eso no es algo fácil. Pero Dios es lo mejor con todos acerca de eso. Él perdona hasta el máximo. Con muchas personas. Había dicho a Israel, a 70 por 7. Es decir, perdono a alguien, dijo Jesús a Pedro 490 veces, y después de eso puede ser que puede decir algo a ellos. Pero perdónanos tanto así primero. ¿Cuántos de nosotros había tratado de hacer eso con alguien? Sí, no eres Dios, entiendo que no eres Jesús, pero a lo menos trata 1 o 2 veces, por favor. ¿No crees? Entonces la rebelión es cumpliendo algo contra la ley, y usualmente tiene que ver con algo físico. No siempre, pero usualmente es así. Si eres un obrador de iniquidad, estás cumpliendo rebelión. Y la tercera categoría es el pecado. Vamos a 1 de Juan 5. 1 de Juan 5 y versículo 17. Estamos en 1 de Juan. Dice aquí: toda iniquidad es pecado. Pero hay pecado que no es de muerte. Eso tiene que ver con el contexto. Pero la primera frase: toda iniquidad es pecado. Pecado es la transgresión de la ley, también es toda iniquidad. Entonces pecado sí es la palabra general de todo eso, pero tiene que ver con alguien cometiendo algo, haciendo una transgresión, o ya siguiendo iniquidad en su corazón, teniendo ese deseo de cumplir algo. Ya pasó como el nivel de tentación, ya había concebido algo que va a crecer y parir, como habíamos leído. Vamos a Santiago 2 para mostrarte cómo es la ecuación aquí. Esto no está en las notas. Pero Santiago, creo que es 1. Santiago 1 y versículo 14. Dice aquí, Santiago 1, versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Esa propia concupiscencia como resulta iniquidad. Y la concupiscencia, después que ha concebido iniquidad, pare al pecado, como ya leímos en los Salmos. Santiago aprendió esto de David. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerto. El salario del pecado es la muerte, dice la Biblia. Entonces esa es la ecuación. Entonces la pregunta es si puedes recibir concupiscencia y no seguir esa tentación. Que cuando cruces eso ya estás en iniquidad, comenzando a llegar a la rebelión y ya pecaste. Okay. Esos son pecados de comisión, algo que cometes, algo que haces, como voluntariamente y activamente. Pero en Santiago 4, para mostrar la extensión de pecado, Santiago 4 y versículo 17 dice: el pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno,
y no lo hace. Es decir, esto es un pecado de omisión, omitiendo hacer lo bueno. Sabes lo que dice Dios y decidiste, aquí es la iniquidad, que no lo voy a hacer. Y cristianos hoy en día, los que ya son hijos de Dios, son muy buenos evitando pecados de comisión, especialmente los tipos de pecados que muchos reconocen en este mundo impío, como evitando drogas y alcohol y siendo infiel y todo eso. Pero los pecados de omisión, no quiero evangelizar, no quiero leer la Biblia, no quiero orar. Yo quiero aguantar rencor contra mi pareja, cosas así. Quiero pelear con mí mismo. Yo sé que es correcto y no lo quiero hacer. Es como si fuera que el pecado, esta categoría, tiene más que ver con su alma. ¿Sí, verdad? Las tentaciones llegan a veces por espíritus malvados y todo eso, y tú puedes rechazarlo ahí. Pero en este caso, tú sabes lo que es bueno, cristiano, eres espiritual, ¿no? Tienes un nuevo hombre. Pero decides en su alma ya, no quiero hacerlo. Yo no soy perfecto con eso. Hoy yo no quería estar aquí grabando. Yo tenía un deseo de quedarme en casa. Era frío y todo eso. No es una buena excusa, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Eso como son. Los pecados de omisión son muy buenos para cumplir, porque no sabes a veces que estás omitiendo algo bueno, o piensas que no es algo grande, es algo pequeño. Más allá de esto, Romanos 14. Romanos 14. Y versículo 23 dice: mas el que duda, si comiere, es condenado, porque no comió con fe, y todo lo que no es de fe es pecado. No, el contexto aquí tiene que ver con cosas grises, como he dicho a veces, cosas que no son claramente dicho en la vida que son pecado o no. Por ejemplo, usando un calentador en un edificio, o decidiendo, eso es uno, hay iglesias que dicen que no puedes usar eso, hay iglesias que dicen que no puedes usar piano para música o cosas así. La Biblia no dice claramente sí o no a eso. ¿Sí, ven? Pero algunos tienen convicciones. A veces, si estás en un servicio, dicen que tienes que tener corbata. Yo no tengo corbata en ese momento. Puede ser que es una convicción para alguien. Si yo estaba en su iglesia, debo cumplirlo. Pero para mí está bien. Especialmente yo estoy haciendo un estudio bíblico. Esto no es un culto, un servicio normal. Pero hay gente que tiene convicción. Dice que no importa, estás en el público, pone corbata. ¿Sabes qué? Para ellos, si no lo había hecho, es un pecado. ¿Sí, para mí, no me molesta. Pero si yo sabe eso de ellos y yo quiero seguir mi convicción, ya estoy pecando también. Dice eso en Romanos 14. El ejemplo aquí es como si alguien piensa que lo que come importa espiritualmente. Es decir, si comes morcilla, estás pecando. Que tiene sangre. Yo no quiero comer morcilla, pero yo no voy a decir a un hermano que está pecando. Eso es mi convicción y ya. Para mí sería pecado, para ellos no, ¿saben? Sí, eso es la diferencia entre convicciones, estándares para alguien comparado a algo que literalmente es pecado directo en la Biblia, o aplicando su estándar a otra persona sin una razón que tiene sentido. Por ejemplo, eres parte de los ancianos de la iglesia y vas a enseñar. Puede ser que ahí quieren que los miembros que son parte de eso, sí, ellos visten de una manera y todo eso. Y ellos deben estar bien haciendo eso para
para mantener, esa convicción de la iglesia. Eso es parte de sacrificar y ser alguien que vive para otros, ¿no? Pero nota eso es el pecado. Sí, incluye iniquidad y rebelión, pero esos dos pueden ser pecados de comisión que cumples o omisión que faltas de hacer. Y puedes tener iniquidad y rebelión con las dos. ¿Sí, ve? Puedes estar ahí rebelando por no ir a la iglesia cuando debes. Y no estás cuidando a uno de sus hijos enfermo o algo así. No, realmente tú podías ir y no querías y ya. Eso. Y si tienes convicciones y no los sigues porque es algo que Dios te dio. Hay algunas cosas que Dios da a algunos de sus hijos que es para ellos y ya. Que es algo de su alma, algo de ti psicológicamente. Y la pelea está ahí. Y David dijo en Salmo 32 y versículo 1 que bienaventurado el perdonado que es encubierto de pecado. Entonces, este hombre, este santo del Antiguo Testamento, Dios no cuenta su iniquidad, Él perdona su rebelión y cubre su pecado para que Dios pueda tener comunión con su alma. Porque Dios quiere tener comunión con nosotros y somos almas realmente. ¿Sí? Eso es su ser, su alma. Entonces la bendición es grande. Es como David está diciendo aquí en este salmo, este másquil, que bienaventurado que Dios quiere hablar contigo, hombre. Que Dios quiere tratar con usted. Porque según eso, Dios no debe tratar con nosotros de ninguna manera. Mira que Él tiene que básicamente hacer algo con cada parte de nuestro ser para que Él pueda tener comunión con nosotros. Pero doy gloria a Dios porque Él lo había hecho antes y sigue haciéndolo hoy en día. Pero ya es algo permanente porque Él podía limpiar nuestras almas del pecado en lugar de cubrirlo, como en este caso de los santos del Antiguo Testamento. Y eso nos lleva al perdón. Y perdón también, eso iguala a remisión en la Biblia. Remisión tiene que ver con cubriendo algo, el encubierto es donde obtengas remisión. No, regresando a Salmo 32. Salmo 32. Entonces David comienza ese salmo con esto y después explica cómo llegas al punto en el resto del salmo de recibir esa bendición. ¿Sí, ven? Ya que sabes, ya vas a querer confesar sus pecados en lugar de mantener la carga del pecado y reconociendo de convicción. No, lo confiesas a Dios y Dios se bendice. Eso es como el orden del salmo. Pero primero voy a decirte las buenas nuevas. Bienaventurado eres. O es el hombre que tiene esas cosas. ¿Quieres ser bienaventurado? Es como si fuera que Salmo 32 es un tratado de maneras. Pero Salmo 32 y versículo 1 dice, bienaventurado el perdonado de rebelión, coma. Entonces la próxima frase es una cláusula que explica primero el encubierto de pecado. Entonces, si su pecado es cubierto por Dios, eres perdonado de su rebelión. Tiene la conexión ahí. Bueno, hablando de la palabra perdón. Si miras la etimología de esa palabra, es decir, ¿de dónde sale esa palabra? ¿Qué son las raíces de la palabra perdón? Pues cuando miras eso y miras la definición también, etcétera, etcétera, en un diccionario, vas a ver que perdón tiene que ver concediendo completamente un castigo. Mereces castigo, pero no lo voy a dártelo. Lo voy a ceder, lo voy a poner al lado. Y la razón por qué Dios puede hacer eso es porque Él cubre su pecado.
Porque Dios es justo, Él debe condenarte por eso y darte juicio, darte castigo, pero dice que no, yo voy a cubrir su pecado para que en lugar de condenarte pueda tener comunión contigo. Y es similar con nosotros, cuando perdonas a alguien, tú quieres darle lo que merecen por lo que hicieron, pero decides que no lo voy a hacer, voy a dejarlo así. Y si eres bueno, vas a extender su mano a derecha para tratar de reconciliar con ellos también. Pero ellos deben buscarte reconciliación en ese momento porque perdonaste de algo que hicieron contra ti. Pero lo que no podemos hacer, y por eso no podemos perdonar pecados, solamente Dios puede, como había dicho los fariseos a Jesús, solamente Dios puede perdonar los pecados. Pues el problema es que Jesús es Dios, solo Él puede. ¿Okay? Nosotros podemos perdonar actos, cosas así, pero no estamos pecando contra uno a otro. Mayormente estamos pecando contra Dios con todo lo que hacemos. Dios perdona pecados por cubriendo su pecado y no contando su iniquidad. ¿Para qué puede ayudarte a dejar de hacer rebelión? Okay. No, vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. ¿Por qué hablas de remisión, Manuel? Eso no está ahí en Salmo 32. Buena pregunta. Hebreos 9. Hebreos 9 y versículo 22 dice: y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y mira la diferencia inmensa entre perdón de nosotros y el perdón de Dios, es decir, remisión, es que requiere sangre. Porque el alma de todo viviente está en la sangre, dice la Biblia. El salario del pecado sí es la muerte, pero el don gratuito es vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro, que dio ¿qué? Su vida, que dio ¿qué? Su sangre. Eso es la diferencia. Hebreos 10 y versículo 4. Hebreos 10 y versículo 4. Porque puede ser que ya estás pensando que remisión y redención son lo mismo. No. Hebreos 10 y versículo 4 dice: porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos, como en el Antiguo Testamento, de cabrío, quite los pecados. Entonces Dios podía cubrir el pecado de alguien por medio de esos sacrificios, pero no quitar. La redención quita, borra el pecado de su alma. No solamente lo cubre para que Dios pueda tener comunión contigo, lo quita para que Dios pueda tener conexión familiar contigo y pueda hacerte su hijo o hija, no solamente su amigo. ¿Sí ve? Entonces sí, perdón y remisión, hablando de Dios, son lo mismo. Pero Dios quiere darnos redención para asegurar que podemos tener vida eterna. Y no solamente comunión con Él, que es temporal aquí, en esta vida mortal, hasta que morimos. Se quiere darnos más que eso. Pero David, hablando de esa bendición, sabía que Dios podía dar remisión en ese tiempo para ayudar a los santos en ese tiempo. Y caminar con ellos, y comunicar con ellos, etcétera, etcétera. Romanos 3. Y versículo 25, el apóstol Pablo dice aquí: al cual Dios, hablando de Jesucristo, al cual Dios ha propuesto por aplacamiento por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. Es decir, la justicia de Dios es manifestado por Jesucristo, y la fe que Dios el Padre tenía en la sangre de Cristo, siendo puro, sin mancha, sin contaminación, cuando Jesús lo ofreció ahí en la cruz de Calvario para salvarte. ¿Okay?
para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Y nota que Pablo sabía que Dios dio remisión a pecados antes del Calvario. Y Dios era paciente con los santos en ese tiempo. Por eso Él dio esta manera de tener comunión con Él. Pero Él lo había hecho porque Él confiaba, tenía fe en el verbo de Dios cuando Él se manifestó en la carne, que Él podía cumplir la misión de ofrecer a sí mismo para salvarte de sus pecados con su vida perfecta y con su sangre perfecta y eterna. Entonces eso es el puente, si ves, eso es la diferencia aquí. Okay. Entonces, si sabes eso, los santos del Antiguo Testamento no renacieron en sus vidas. Puede ser que ya son renacidos después del Calvario, pero eso tenía que cumplir en el tiempo. ¿Sí ve? Pero Dios tenía un plan para tener comunión con su gente antes del Calvario, y ese plan era remisión. Porque Él confiaba en el verbo de Dios, que Él va a ejecutar su voluntad. ¿Sí ve? Tanto como Jesús confiaba en el Padre, que el Padre va a resucitarle de entre los muertos, después de que Él tomó el pecado del mundo, cuando Él no había pecado nunca. Se nota que hay fe en la divinidad. Eso no es su fe en la sangre de Cristo, eso es la fe de Dios. Eso es el contexto ahí. Bueno, sabiendo eso, Pablo sigue, Romanos 4 y versículo 6, y este capítulo habla de imputación. Acuerda que Salmo 32 dice ahí en versículo 2, que Dios no contó iniquidad a este hombre bienaventurado. Okay. Imputación tiene que ver con contando, si cuentas o no cuentas algo a alguien. Pero Romanos 4 y versículo 6 dice, como también David describe la bienaventuranza del hombre, al cual Dios imputa justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. Eso suena familiar, ¿no? Pablo citó Salmo 32 para describir la imputación de justicia sin obras que cristianos tienen hoy en día. Dar una descripción de eso. ¿Sí, ve? Nota que esto no dice que David también fue imputado justicia. No dice eso. Okay. Pero describe esa bendición que ya tienes cristiano. Y la descripción es ¿qué? Que recibiste perdón y remisión. Que Dios no contó su iniquidad. Que Dios encubrió su pecado. Que Dios perdonó su rebelión. Eso describe lo que ya tienes, que es más grande. Que Dios pone en su cuenta la justicia de Cristo. Sin obras. Entonces, largo y corto aquí, es que el perdón era la manera, era como el puente clave para que Dios pudiera tener comunión con los santos en el Antiguo Testamento. Él tenía que perdonarles, Él tenía que darles remisión. Y eso era el punto del sistema del Antiguo Testamento. Todo eso era señal, una figura de la sustancia, era sombra de la sustancia que era Cristo, que dio su vida por rescate para los que quieren recibirle como su Señor y Salvador. ¿Lo había hecho? Porque con Él recibes todas esas bendiciones de perdón y remisión, y más, recibes redención y la justicia de Él imputado en su cuenta encima de su alma, garantizando que tienes vida sempiterna. ¿Eres salvo? ¿Arrepentiste por lo que eres, un pecador? Y poniste su confianza en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte, donde Él murió para
murió y estaba ahí sepultado 3 días y resucitó físicamente. Eso es un hecho histórico. El tercer día, mostrando claramente que Él tiene que ser Dios manifestado en la carne. ¿Quién más va a tener victoria contra el pecado y la muerte? Si crees que hay otra persona, cuéntame, porque yo no había encontrado ninguno. Bueno, para concluir, Salmo 32. Salmo 32. No, eso no tiene que ver, eso no es una cuenta de hadas, nada así, no, esto es la verdad. Salmo 32 y versículo 2 dice: Bienaventurado el hombre a quien no contará Jehová la iniquidad, y vamos a enfocar en la última frase aquí, ni hubiere en su espíritu engaño. Entonces, para concluir, vamos a mirar engaño, porque Dios dice que adentro de ti no tienes engaño. Y eso es parte porque Él no quiere contar iniquidad contra ti. Él puede mirar su corazón, mirar su espíritu, dar cuenta que realmente quieres cambiar. Eso se llama arrepentimiento. ¿Sí ve? Cortando el prepucio de su corazón y dando a ti mismo a Jehová. Un ejemplo de esto, Juan 1. Juan 1. Y versículo 47 dice: Jesús vio venir así a Natanael y dijo a él: He aquí un verdaderamente israelita, en el cual no hay engaño. Y si sigues leyendo, Natanael dice: ¿Dónde me conoces? Y Jesús dice que yo te vi cuando estaba debajo de un árbol, y Natanael dice que tú eres el rey de Israel, diciendo que tiene que ser Dios porque sabía eso. Y Jesús dice: ¿tú crees eso por solamente lo que te dije? Mostrando que sí, no había engaño en las palabras de Natanael. Él vio que Daniel realmente cree lo que dijo acerca de él. Pero Jesús dice que tú vas a ver maravillas más grandes en el futuro. Y por eso Natanael le siguió. Proverbios 12. Proverbios 12, si no tienes engaño, vas a decir lo que crees a Dios, no a mí. Es bueno decir lo que crees a otros también, pero a veces no. Pero con Dios, Él ya sabe su corazón. Es mejor no mentir. Él puede ayudarte si dices lo que no te gusta y lo que te gusta de este mundo, y de su vida, lo que sea. Él quiere ver si realmente vas a abrir a sí mismo para que Él pueda actuar. Proverbios 12 y versículo 5 dice: Los pensamientos de los justos son juicio, mas las astucias de los impíos engaño. Entonces, viendo un ejemplo de engaño, esa astucia, esa iniquidad muestra un espíritu engañoso. Pero nota que si Dios no cuenta a iniquidad a ti, es porque su espíritu cambió. ¿Sí ven? Versículo 17, mismo capítulo: El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Acuerda que fraude, engaño, mentiras eran resultado de iniquidad. Entonces, si eres bienaventurado de Dios, vas a evitar la mentira, no vas a hablar engaño. Versículo 20, mismo capítulo: Engaño hay en el corazón de los que piensan mal, tienen iniquidad, mas alegría de los que piensan bien. ¿Quieres alegría? ¿Quieres gozo? ¿Quieres pensar en justicia? Tienes que buscar a Dios para eso. Proverbios 16 y versículo 6 dice: Con misericordia y verdad será reconciliado el pecado, y con el temor de Jehová se aparta del mal. Y parece que esto es como realmente puedes buscar a Dios. ¿Sí ven? Busca a Él según su verdad, por misericordia y perdón. Y Dios va a reconciliar contigo porque buscaste a Él en reconciliación, admitiendo su posición con Él, que eres un pecador y no tienes esperanza aparte de Él para ayudarte con eso. Salmo 51 tengo aquí. Salmo 51 y versículo 17 dice:
los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado. ¿Cómo es que no tienes un espíritu lleno de engaño cuando lo tenía antes? Tiene que ser quebrado, es decir, dar cuenta que estás en problemas y tú eres su enemigo más grande. Usted mismo, a ti mismo. Por eso buscas a Jehová. El corazón contrito y molido, oh Dios, no menospreciarás. Y cuando eso pasa, ya Dios te busca para darte la bendición, para no contar su iniquidad, para perdonar su rebelión y cubrir su pecado para que puedas seguir teniendo comunión contigo. Último versículo, Salmo 85. Salmo 85 y versículo 2 dice: Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todos los pecados de ellos. Selah. Y Dios garantiza que si haces eso, tanto como Él va a hacer con Israel, Él puede hacerlo contigo. Pero la pregunta es, ¿reconoces que eres un pecador? Si Jesús dijo que está buscando los que reconocen que son pecadores. Si crees que eres justo, usted nunca va a arrepentir. Nunca vas a tener un espíritu que está quebrantado, un corazón contrito a las cosas de Dios. En lugar de eso vas a pensar que estás bien y vas a buscar su iniquidad y por eso el Señor no va a escucharte, como dice la Biblia. Porque estás reconociendo iniquidad en su corazón. Entonces, para cualquiera que escuche eso, quiero que sepan, te los ruego, por favor, busca a Dios. Recibe el Evangelio de Cristo. Arrepiente hacia Dios, diciendo a Él que eres un pecador y necesitas su Hijo y su obra en Calvario para salvar de sus pecados. Que sabes que usted no puede hacer nada, que necesitas a Él y pida a Jesús que te salva. Y cuando eso pasa hoy en día, como David había dicho, vas a ser bienaventurado por las bendiciones de pecado, remisión y hoy en día redención, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, escuchar este mensaje, esta enseñanza acerca del Salmo 32. Y ayúdanos, Señor, para reconocer la bendición de tener comunión contigo y todo lo que usted tenía que hacer para garantizar que eso podía pasar, sabiendo que somos pecadores y necesitamos a ti como arreglar asuntos con nuestro espíritu, alma y cuerpo para que eso pueda cumplir. Entonces, Señor, te damos gracias por haciendo eso con los santos en el Antiguo Testamento, como David está contándonos aquí en Salmo 32, y que hoy en día sigues haciendo lo mismo con sus hijos, y más por medio de su Hijo Jesucristo. Damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.